belleza, ¿no? Y mejor que Netflix. Muy bien. Bueno, para mí ha sido un regalo y bueno, es algo que hemos venido explorando, la posibilidad de desmenuzar con mayor detalle algunos textos bíblicos y creo que hemos visto lo productivo que es entrar y ver, no ver bloques tan grandes, sino uno por uno. Hoy vamos a ver un bloquecito de 3 versículos nomás y espero que el Señor nos bendiga de una manera especial también el día de hoy. Bueno, mis hermanos, ustedes han visto que, como les decía Jonathan ahora, estamos terminando dentro de una serie de la subserie que está hablando particularmente de la hipocresía religiosa. Ya predicamos acerca de el dar que agrada a Dios, como el dar a los necesitados. Dividimos en dos la oración que agrada a Dios y vimos esa oración que agrada a Dios y vimos el modelo del Padre Nuestro hace 8 días. ¿Sí? ¿Sí lo han practicado? ¿Ah? Y ahora vamos a ver el tema del ayuno. Pero antes de meternos en el tema quería comenzar como con una realidad que toca mucho nuestra cultura, que es el tema de la autogratificación o la gratificación que busca el ser humano. Digamos que, si ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos como con unos afanes muy constantes en poder satisfacer los deseos de nuestro corazón y los deseos de nuestro cuerpo. La autogratificación es una cosa que literalmente es como un motor que mueve nuestra vida. La cosa es que lo hace de una manera muy inconsciente, ¿cierto? Muy inconsciente. ¿Cuál es el problema de la autogratificación, digamos, que experimentamos en nuestra cultura? Para nosotros todos damos por sentado que en últimas la vida está para disfrutarla, ¿sí? Eso nos lo enseñó Celia Cruz, también, ¿cierto? Que uno tiene que disfrutar, que la vida es un carnaval y uno tiene que disfrutarse la vida. Así que en últimas uno no puede cohibirse de las cosas que esta vida ofrece, que son buenas y deleitosas para uno, tanto desde el paladar como para el cuerpo. La cosa es que ese principio de la búsqueda del deleite ha sido algo tan marcado en nuestra vida, tan marcado, que en últimas, en todas las campañas de marketing impulsan eso, impulsan como que satisface. Creo que una de las que más ha quedado y como conectando ese eslogan es obedece a tu sed. Sprite, ¿cierto? Y la verdad es que uno vive la vida sintiendo que no solamente tiene que satisfacer el deseo, sino que tiene el derecho de satisfacer el deseo, que uno tiene que obedecer a su sed, uno tiene que obedecerla. Y eso, claro, nos lleva a hacer muchísimas cosas buenas en la vida, así como muchas cosas malas en la vida. El otro problema de la autogratificación es que por nuestra cultura tiene que ser instantánea, rápida, ¿sí? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, quienes piden cosas por las plataformas virtuales, que de unos años hacia acá se ha puesto cada vez más de moda y te lo ponen más grande, el que esto llega hoy, llega en 24 horas, ¿cierto? Envío rápido, las cosas las necesitamos desde una. Entonces, eso que anhelamos tanto, lo mejor es que llegue lo más rápido posible. Y bueno, me quedaría aquí haciendo un sinfín de ejemplos, pero quizás uno de los que más me he dado cuenta que ha permeado es quizás a la generación de los millennials, un poco más jóvenes que yo, que la vida la quieren vivir muy rápido. Todo tiene que ser rápido. Y lo que marca la pauta son como los deseos del corazón. Ahora, como les decía, la autogratificación funciona a nivel muy, muy inconsciente. Uno no se da cuenta cuán impulsado está por sus deseos. Pero no sé si te has percatado el poder que tiene un deseo en tu corazón. El poder que tiene. Es impresionante, ¿no? El más sencillo de todos y el más cotidiano es quizás cuando uno tiene hambre. Que, claro, uno empieza a sentir como que bueno comerse uno algo. Y si uno no lo sacia, empieza el estómago también a hablarle a uno un poquitico.
Y si uno no lo sacia, empieza el cuerpo a hablarle. Pero en últimas uno tiene que satisfacer eso porque es necesario para vivir. Lo mismo que cuando tiene uno sed, como yo en este momento, uno necesita saciar el deseo. El problema es que hay otros deseos que quizás los podemos ver, para uno poder ver el poder que tiene el deseo en el corazón de una persona. Quizás nosotros lo hemos visto más fácil reflejado en alguna persona que lucha con algún tipo de adicción. Adicción al juego, adicción a la apuesta, adicción al sexo, o adicción a las drogas o al alcohol, algún tipo de relación. Cuando la persona se abstiene, ¿cierto? O es vetada o es separada de eso que quiere saciar, empieza a experimentar una crisis de abstinencia, que es como esa sensación como de descontrol, y a algunos tristemente les ha tocado ver eso, como que la persona no se halla porque el deseo no se puede resolver. Y nosotros pensamos que eso le pasa, pues digamos, a quienes tienen esas luchas, ¿sí? Sin embargo, yo creo que la mayoría de nosotros no somos exentos de este impulso de la autogratificación. Y lo pienso en las cosas tan cotidianas como que uno tiene una pereza y qué rico una hamburguesa, ¿cierto? No, pero hagámosle, ¿cierto? O no, como está bonito el día, vamos de paseo, no, hagámosle, ¿sí entiendes? Claro, uno lo da por sentado y uno sale, ¿sí me entiendes? Y uno se da como los permisos. O qué rico estos zapaticos tan bonitos, hagámosle, ¿cierto? Como me salen con el vestido que me compré. Es decir, todo el tiempo, la recreación, la comida, el vestido, el descanso, la televisión, las redes sociales, todo el tiempo son deseos que se están buscando satisfacer. Ahora, ¿será que nosotros tendríamos crisis de abstinencia si nos restringiéramos un poco algunos de estos deseos? Uno dice, no. Ay, bueno, páralo para que veas cómo te pones. ¿Sí? ¿Cómo puedes saber si algo realmente te está dominando? Es simple, quítalo y mira qué pasa. Quítalo y mira qué pasa. Y me pasa mucho con los muchachos que dicen, no, yo no soy adicto a las redes sociales. Bueno, desinstálalas y mira qué pasa. Es como, con las ganas de coger el celular todo el tiempo. Quítalo y mira qué pasa. Y bueno, eso a los muchachos. Uno puede quitar las novelas, el Netflix y las demás cadenas de streaming y se da cuenta qué pasa. ¿Sí? ¿Y por qué estamos hablando de todo este tema de la autogratificación? Es porque hoy hablaremos de una disciplina que suena absurda para uno, ¿cierto? Absurda. Si todo el mundo se mueve por los deseos. Y en últimas, hemos definido la felicidad como darle rienda suelta a eso que mi corazón anhela. Entonces, ¿cómo es eso que me vas a enseñar de una disciplina que me dice que me abstenga? Que me abstenga. Hoy vamos a hablar del ayuno. Del ayuno. Así que vamos a aprovechar este espacio para ampliar un poco los entendimientos que tenemos acerca de la disciplina espiritual del ayuno. Sé que hay muchas comprensiones y voy a tratar en esta predicación, va a ser un poco atípica porque vamos a tocar varios temas, textos y demás, así que perdóname si no me puedes seguir tan fácil como en otras ocasiones. Pero el ayuno en últimas es algo bastante popular en nuestra cultura, no es algo nuevo para nosotros. Yo sé que para muchos aquí sí es algo nuevo ese tema del ayuno, lo has escuchado por ahí, quizás se lo escuchaste a Carlos Jaramillo o algo por ahí, pero el ayuno, de hecho, culturalmente se practica o se debería practicar, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? Está vinculado a este tema religioso muchas veces, cuando en el catolicismo, ¿recuerdan el miércoles de ceniza? Que marca la entrada a un ayuno de ¿qué? Carne, ¿cierto? Ahí es donde los productores de pescado aprovechan, como asimilando esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto. ¿Listo? Los musulmanes también tienen la práctica del ayuno durante el Ramadán, que dura 30 días. Se abstienen de comer, de beber, de tener relaciones sexuales, de fumar y otro tipo de placeres. El judaísmo también tiene una práctica del ayuno.
Y hay un día que es el día más importante en el judaísmo, que es el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación, en el cual ellos hacen un ayuno de 24 horas de las mismas cosas. El budismo también tiene un ayuno, o más bien varios ayunos, que es para mejorar el karma, ¿cierto? Lo hacen básicamente antes de cada una de las festividades y en últimas conmemoran mucho el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. Entonces para eso hacen un ayuno. El hinduismo también hace un ayuno que tiene que ver con el purificar el alma, ¿cierto? Como el hinduismo tiene todo este tema del sufrimiento como una realidad de la vida, entonces ellos necesitan purificar el alma a través de abstenerse por medio de ayunos. Entonces el ayuno es algo bastante popular. ¿Qué pasa dentro de la iglesia cristiana? Siendo muy honestos, una de las cosas que más se ha predicado acerca del ayuno es que el ayuno es para doblarle el brazo a Dios. Sí, si usted, básicamente es como que, si usted tiene una necesidad, algo así como algunas de las protestas que hemos visto a nivel mundial, átese a un árbol y proclame huelga de hambre, y el Estado tiene que responder, ¿sí? A veces yo creo, entre los hermanos, he escuchado mucho esta idea de que uno ayuna como para mover el corazón de Dios, ¿cierto? Como para que le dé pesar y diga, uy, no, ¿cómo lo vamos a matar de hambre así? Hombre, hagámosle más bien el favor, ¿sí? Y es mi deseo que podamos aclarar algunas de esas perspectivas. Sin embargo, el ayuno no es solamente religioso. Ustedes sabían que hay una cultura bastante popular y creciente con respecto a el ayuno intermitente, ¿cierto? ¿Cuánto lo practican? Ah, muy bien. Claro, que tiene que ver con una cultura un poquitico más saludable de regular el organismo. Pero el ayuno del que quiero hablarles hoy no tiene que ver con nada de lo que hemos venido diciendo hasta aquí. Es decir, no es un ayuno por salud, no es un ayuno para perder peso, ¿cierto? Como para que te quepa el vestido, no es un ayuno tampoco religioso, no es un ayuno de carne como el que nos tienen obligados los precios de la carne de res, ¿cierto? Ni menos el ayuno que seguramente nos va a poner el dólar a 4.600. Es otro tipo de ayuno, es un ayuno, el ayuno que le agrada a Dios. Y quiero que hoy nos metamos en este texto con el ánimo de desmitificar algunas ideas sobre esta disciplina espiritual, pero también animarte a que esto no es algo como sui generis, sino que es una práctica que realmente debería ser cotidiana en nuestra vida. Y van a ver por qué. Tal si me acompañan a orar, le pedimos al Señor que nos dirija. Amado Padre, gracias por darnos tu palabra y especialmente entrarnos en temas que son tan contraculturales para nosotros como la idea de abstenernos de algo. Señor, te pedimos que por favor hoy abras nuestro entendimiento para entender que esta abstención voluntaria persigue una saciedad mayor, un bienestar mayor, un gozo indescriptible, que es poder conocerte a ti, Jesús. Así que te pido que por favor nos enseñes la importancia de esta práctica en nuestra vida y que sea en cada momento en donde estamos, en las diferentes circunstancias de las que venimos cada uno de nosotros, podamos, Señor, dar pasos para buscarte intensamente, que es en últimas como una descripción de lo que es el ayuno, una búsqueda intensa por Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Mateo, vayan conmigo a Mateo capítulo 6, al versículo 16, ya recordándoles que es la última parte de estas tres prácticas piadosas que Jesús dice que no se deben practicar de una manera hipócrita, sino de una manera real que busca la recompensa del Padre y ser visto por el Padre, que son el dar a los necesitados, la oración y la que vamos a leer en este momento, que es el ayuno. Cuando ayunen, versículo 16, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Vamos a estar viendo como cinco preguntas sobre el tema del ayuno, y de nuevo les digo, voy a aprovechar la oportunidad de que la serie de Mateo nos ha llevado a tratar el tema para ampliarlo y tratar de tener unas definiciones y unas claridades acerca de esta práctica. Así que vamos a comenzar respondiendo, ¿qué es esto del ayuno? ¿De qué se trata? ¿Qué es el ayuno? Para los seguidores de Jesús, en este tiempo eso era algo muy claro. De hecho, Jesús da por sentado que ellos van a dar a los necesitados, que van a orar y que van a ayunar. O sea, aunque no es una práctica que se mande, sí se da por sentado que es algo que cada seguidor de Jesús va a practicar. Así que cuando ayunen, en últimas, Jesús está diciéndoles algo que para ellos era muy claro y era muy común, pero simplemente está corrigiendo la forma en que lo estaban haciendo. ¿Qué es el ayuno? Como dice Levítico 23, era afligir el alma para buscar al Señor. Y dentro de esa aflicción había un abstenerse de alimentos como para un fin espiritual. En última, sí era una forma de manifestar al Señor que nosotros nos humillamos delante de Él. Eso es el ayuno. El ayuno tiene ese propósito de concentrarte en el Señor y humillar tu corazón delante de Él. Pero ¿en qué consiste el ayuno? Un comentarista dice que era una abstenerse de cosas que eran lícitas, porque el ayuno no solamente era de comida, era dedicar la mayor parte del tiempo que se tenía o que se dedicaba normalmente a comer para centrarse en buscar a Dios. De hecho, ese ayuno ha de manifestar un corazón humillado delante de Dios. De nada sirve abstenerse de comer porque simplemente sería como un ritualismo. De nada servía como separarse de los alimentos si el corazón realmente no estaba humillado. Y lo vamos a ver más adelante en un texto con más claridad. Así que el punto no es solamente la comida, ¿cierto? Ay, no, ya voy a dejar de comer y voy a aguantar hasta las 12, voy a aguantar hasta al otro día. El punto era que mi corazón realmente se abstenía para humillarse delante de Dios. Y que literalmente a veces quitaba lo que estorbaba en mi búsqueda de Dios. ¿Por qué se practicaba el ayuno? Y aquí es donde quizás la iglesia cristiana de hoy en día ha tenido algunas tergiversaciones bastante fuertes con respecto al tema del ayuno. Para responder esa pregunta del por qué se practicaba el ayuno, les voy a proponer que hagamos como un panorama rápido de Antiguo y Nuevo Testamento. Porque la práctica obviamente viene desde el Antiguo Testamento y se ve continuada en el Nuevo Testamento, pero sí vemos un cambio y una variación muy significativa en la forma en que se practicaba. En el Antiguo Testamento, el primer ayuno que aparece registrado es el de Moisés, en el cual él sube a la montaña del Señor para recibir la ley y dice que ayuna durante 40 días en Éxodo 34. Pero también el ayuno lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento para mostrar delante de Dios arrepentimiento, dolor sincero por el pecado. Cuando la nación se daba cuenta que estaba lejos de Dios, proclamaban ayuno. Y eran a veces ayunos individuales y a veces ayunos colectivos, que hasta los animales los ponían a ayunar. También vemos esta idea de un ayuno por la petición de sanidad, en el caso recuerden el ayuno que hizo David, después de que Natán va y lo reprende el profeta y el hijo va a morir y él entra en un ayuno, pero cuando muere dice, bueno, yo estaba ayunando para ver si el Señor lo sanaba, pero no lo sanó, entonces ya no hay razón para ayunar. También se daba para manifestar un dolor o un luto por la muerte de alguien, como también lo hizo David, por en 2 Samuel 3, cuando Abner está también, él muere, David se abstiene de alimentos. Se ayuna para pedir dirección o capacitación en medio de una necesidad o una prueba en particular.
Se ayuna en medio de circunstancias difíciles, como cuando el pueblo se estaba viendo atacado por diferentes pueblos, convocaban un ayuno. Eso, digamos que es lo que vemos en una práctica varias veces en el Antiguo Testamento. Es decir, Nehemías ayunó, Esdras ayunó, Daniel ayunó por dirección, por protección, por en arrepentimiento por el pecado del pueblo, también ayunó. Ahora, en el Nuevo Testamento, el ayuno sí aparece menos veces, muchos menos veces. Lo primero es que no, como les decía ahorita, no se regula, no hay un mandato particular para el ayuno. Sin embargo, sí se da por sentado que era algo que los creyentes iban a hacer, como en este texto, y más adelante en Mateo 9, cuando los discípulos de Juan le preguntan, ¿por qué tus discípulos, nosotros sí ayunamos y los fariseos sí ayunan, pero tus discípulos no, Jesús? O sea, no, porque el novio está todavía con ellos, pero cuando les sea quitado, entonces ellos ayunarán. Entonces se da por sentado que el ayuno es parte de la vida cristiana. Y de hecho se corrobora en Hechos, cuando la iglesia está ayunando y es en medio de un ayuno donde el Señor les dice que tomen a Pablo y a Bernabé para enviarlos a la misión que les va a comisionar. De ahí para adelante el ayuno, digamos que casi que desaparece, excepto por la mención de Pablo cuando tiene la visión de encontrarse con Jesús y se abstiene 3 días de alimento, hasta que viene el Señor nuevamente y le quita las escamas de los ojos. Hasta acá, ¿qué podemos ver que es como la razón de ser o el para qué se practica el ayuno? Desde el Antiguo Testamento, para mostrar arrepentimiento o contrición o dolor para volverse a Dios por el pecado. Se ayuna por duelo o por dolor, por angustia, por necesidad de dirección o por capacitación en medio de una prueba. O sea, en los momentos más complejos de la vida, los creyentes ayunan. Sin embargo, el Nuevo Testamento parece meter algunos elementos más, que es no solamente para pedir la dirección del Señor, sino que el ayuno es la manifestación de un deseo por Dios. Y eso lo vamos a ampliar más adelante. Es importante, mis hermanos, al ver este panorama, digamos que no es muy exhaustivo, pero sí amplio, en ver cómo se practicaba el ayuno, darnos cuenta que el ayuno nunca ha sido para doblarle el brazo a Dios. Como si con eso tú lograras manipular a Dios o lo hicieras deudor de que te conteste lo que tú le estás pidiendo. Porque creo que tú, como yo, sabemos que nada fuera de la obra de Cristo por nosotros en la cruz nos hace dignos de la atención, del cuidado y del amor de Dios. No es que tú puedas añadir algo más y entonces con eso ya sí eres más digno delante de Él. Para nada. Y mucho menos pensar que vas a despertar lástima en el corazón del Señor hasta el punto de que haces a Dios deudor de hacer lo que tú le estás pidiendo que haga. El ayuno nos deja claro que en últimas atiende a esta promesa que dice el Señor en Jeremías 29:13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. O el Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, en últimas, aunque sí es en situaciones de crisis que vemos mayoritariamente en el Antiguo Testamento aparecer el ayuno, en últimas es algo que manifiesta que yo necesito al Señor en este momento de mi vida, de manera desesperada. Para eso se ayuna. Ahora Jesús sí nos hace unas advertencias importantes respecto al ayuno en nuestro texto. ¿Qué es? Cuidado con la hipocresía a la hora de ayunar. Y aunque en el Antiguo Testamento sí había una proclamación de ayuno general en la cual se vestían de cilicio, de ceniza, de ropas ásperas, no se aceitaban el cuerpo ni se ungían la cabeza, es decir, salían desarreglados y lagañosos por ahí. Era evidente para todo el mundo que estaban ayunando. En el Nuevo Testamento cambia un poco esta idea de que el ayuno, especialmente el individual,
No debe hacerse de tal manera que sea visible o pomposo, que uno no va como quebrando el cuerpo y demudando el rostro, sino que por el contrario, uno debe hacerlo de tal manera que no se note que uno está ayunando. No porque nadie pueda saber, sino porque uno tiene que tener cuidado con esa tendencia que ya Jesús nos ha mostrado en las últimas 2 predicaciones, de querer estar aparentando algo que uno no es. ¿Sí? Entonces, cuidado al ayunar, que sea en secreto, que busque la recompensa no de los hombres, sino la recompensa de Dios. Pero quiero añadir algo más con respecto a este tema de la práctica del ayuno, que no solamente es el cuidado en la forma en que lo haces, sino que al hablar del ayuno, ustedes saben que hay un texto central para entender esta práctica, que es Isaías 58. Advertencias con respecto al ayuno. Porque mira, hasta aquí nosotros podríamos salir con esta agenda, y quiero que la tengan así. Si estamos en una situación muy compleja, en la que te sientes perdido, que no sabes qué hacer, no tienes ni idea para dónde coger, o qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida, cuando te ves tentado, cuando te ves en sufrimiento, cuando te ves alejado del Señor, cuando te has dado cuenta de tu pecado, toma la decisión de entrar en un ayuno, una búsqueda intensa por el rostro del Señor. Pero hay un cuidado muy particular que el Señor nos llama a tener en cuenta. Y es que hasta aquí uno podría pensar, bueno, entonces si hago esto, el Señor me va a contestar, ¿cierto? El Señor me va a dar paz, el Señor me va a dar dirección, el Señor me va a bendecir, el Señor puede sanar, el Señor puede hacer esto y aquello otro. Porque en última siempre, vamos a ver en Isaías 58, siempre el ayuno en el Antiguo Testamento sí traía una agenda, algo que estábamos anhelando pedir de parte de Dios. Sin embargo, Isaías 58, que les pido que lo abran conmigo, que lo vamos a leer completo. Isaías 58, bueno, que aparece en pantalla también. Isaías 58 hace unas advertencias muy importantes, en las cuales vas a notar que no es solamente abstenerte y ayunar y buscar al Señor, que eso de nada sirve. Escúchame bien, de nada sirve si tu vida no está caminando de una manera que agrada al Señor. De hecho, vamos a ver que aquí le pide a Israel poner en orden primero su vida antes de ayunar. Isaías 58. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta y denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados y a los descendientes de Jacob. Escuchen lo que hacen. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿Notan la actitud de este pueblo? ¿Para qué ayunar si el Señor no nos está contestando nada? Pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable del Señor? El ayuno que he escogido, versículo 6, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Escucha la promesa. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá.
Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Qué belleza, ¿no? Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces, escuchen la promesa, brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles intransitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni proferiendo palabras inútiles, entonces, escucha la promesa, hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cuál es la advertencia que el Señor le hace a Israel sobre el tema del ayuno? Parece que el pueblo, lastimosamente no puedo hacer una predicación de algún día la haremos. El pueblo estaba caminando en simplemente hacer una práctica. Bueno, el pastor nos dijo que cuando estemos mal, ayunemos. Entonces, bueno, vamos a proclamar ayuno esta semana y no vamos a comer nada. Pero el Señor está reprendiendo a Israel. Es que no es una práctica. No es simplemente que hagas un ritual. Es que tu corazón literalmente se inclina hacia mí. Y no solo por un día, sino que muestras que tu vida entera se está inclinando a la agenda que yo tengo. En este caso, a la justicia, a la reparación del mal, al cuidado del desvalido, del necesitado, a guardar el día del Señor, a hacer justicia laboral. Pero el Señor dice, ¿ustedes quieren que yo los escuche en este momento y en esta situación, cuando toda su vida anda en desorden y yo no tengo ninguna inferencia en ella? ¿Cómo les voy a escuchar? Sin embargo, miren la ceguera de este pueblo, que hasta se atrevía a decirle al Señor, pues ¿por qué ayuna uno si el Señor no va a contestar nada? ¿Sí? Cuando ayunemos, no solamente hemos de abstenernos, y ahorita vamos a ver de forma más práctica eso, inclinar nuestro corazón, cuidarnos de aparentar, sino que también cuidar que nuestra vida sí está caminando en orden con el Señor. Porque de nada sirve una práctica sin el corazón. Y aquí es donde uno se debe hacer la pregunta. Entonces, ¿será que deberíamos ayunar nosotros? Y quiero aquí traer lo que es la práctica en el Nuevo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, el Antiguo Testamento estaba lleno de esta idea, como nos dice Isaías 58, de que estamos ayunando para que el cielo escuche nuestras oraciones. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece otra idea. Cuando los discípulos de Juan le preguntan a Jesús por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los discípulos de Jesús no ayunaban, Él les responde, ellos no van a ayunar cuando tienen el novio, pero el novio les será arrebatado y entonces ayunarán. Y aquí hay un principio muy importante que tú y yo tenemos que entender acerca del ayuno. Creo que evangélicamente hemos tenido esta idea de que el ayuno es para pedirle algo a Dios. Dirección, protección, cuidado, perdón. Pero este texto nos muestra una idea mucho más grandiosa. Porque nos muestra que el ayuno
En últimas, manifiesta un anhelo por el Señor Jesús. Nosotros no solamente ayunamos en tiempos de crisis, sino que ayunamos porque tenemos un anhelo y un deseo de conocer más al Señor. Y ahí sí hay una fuerte variación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de esta práctica. Ahora, no sé, mis queridos, si yo quiero ser como transparente en esto acá. No sé si han dado cuenta que aunque nosotros escuchamos acerca de la oración, escuchamos acerca del Padre Nuestro, escuchamos acerca del ayuno, sí hay una dificultad en nosotros en poner en práctica esas cosas. ¿Cierto que sí? Porque mientras preparaba esta predicación yo decía, bueno, listo, ya la tenemos clara. Pero me viene una pregunta y es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cierto? ¿Por qué no lo hacemos? Y ahí es donde yo quiero conectar la introducción que te estaba dando acerca de la autogratificación. Yo creo, siendo muy honesto, que para nosotros, especialmente en este tiempo y en esta cultura, buscar a Dios es algo muy frustrante. Muy frustrante. Por dos razones. La primera, porque nuestra cultura, todo a nuestro alrededor, todos los comerciales, todas las novelas, todas las películas, todo lo que vemos, nos dice, obedece a tu sed, obedece a tu sed, satisface tu deseo. Pero cuando venimos a Dios, lo primero que nos enseñó el Padre Nuestro la semana pasada es, hágase tu voluntad. Nos parece sumamente frustrante. Porque me puse a reflexionar, ¿por qué es que nos cuesta tanto hacer esto? Es porque en últimas uno sabe que cuando uno entra en un tiempo de ayuno, no son tus deseos ni tu agenda lo que va a marcar la pauta. Sino que muchas veces te vas a dar cuenta que la agenda del Señor cambiará. Y uno es tan insensato, como le dije yo insensatamente a un pastor, cuando estábamos tomando la decisión de venir a recibir el redil de Belén, un pastor amigo, Paul Olson, le conté y me preguntó, y bueno, ¿y has orado por esa decisión? Y yo le dije, no, yo no he orado por eso. Y me dije, ¿por qué no has orado por eso? Y yo decía, no, porque ya me conozco al Señor y eso empieza a cambiar uno la agenda, así que ya estábamos muy claros, ya en ese momento de la vida como que uno tenía lucidez y no, vamos para acá, vamos a hacer esto y tin. Y justo llega esta necesidad de, oye, se necesita un pastor en el Rey de Belén. Entonces yo le dije, no, yo no quiero orar por eso. Nosotros ya tenemos muy clarito para dónde vamos. Y claro, él me miró así todo compasivo, todo tierno, como que, ay, qué pecado este muchacho. Todo lo que tiene que aprender de caminar con el Señor. Y me dijo, ¿tú crees que eso es sensato? O sea, no, pues yo sé que no. Claro, efectivamente, con el plan armado de la vida, empezamos a orar y el Señor dijo, no, vayan que tengo un plan para ustedes en el Redil de Belén. Y bueno, el Señor nos trajo hasta aquí y hasta aquí hemos visto que ha sido la mejor decisión para nosotros y para nuestra familia. Así que la primera cosa es que es muy frustrante. Uno no quiere meterse en estos tiempos porque no sabe que no es su agenda, sino que es la agenda de Dios. Pero lo otro, que me puse a pensar que por qué es tan difícil para nosotros pasar eso, no, vamos a quedar una semana en ayuno, ¿no? Varios aquí practican el ayuno frecuentemente. Es que nosotros estamos acostumbrados a la entrega en 24 horas. Y Dios no opera así. Dios no opera ni según nuestro deseo, ni la velocidad de nuestros planes. Él opera en otra dimensión. Pero ¿qué es lo que en últimas el Padre Nuestro nos dejó? Es esa comprensión, primero que Él es un Padre y que es bueno. Que Él sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo digamos.
que los deseos que Él tiene y los planes que Él tiene son mejores que los que yo estoy clamando. Y lo que más nos cuesta a nosotros, especialmente a los que nos encanta tener el control de todo y saber exactamente qué va a pasar en los próximos 5 minutos, es saber que sus tiempos son perfectos, que sus demoras son perfectas, intencionales, engranadas para cumplir propósitos que tiene con nosotros y alrededor de nosotros. Yo creo que una de las razones por las cuales nosotros nos limitamos tanto a la hora de orar es que nos encanta resolver las cosas según nuestro deseo y en nuestro tiempo. Por eso es que nos cuesta tanto orar y ayunar. Ahora, no solamente para que lo identifiquemos, mi deseo es que nos arrepintamos de eso, porque el Señor quiere llevarnos a depender de Él. Ahora, lo otro que es profundamente controversial entre el enfoque del Nuevo Testamento y nuestro enfoque cultural es que muchas veces nosotros ayunamos por cosas que queremos que Dios nos dé. Y aquí es donde quiero como culminar invitándote a algo que yo siento que nosotros no hemos podido entender muy bien. Lo cantamos, pero no hemos podido entender muy bien eso. Y créanme, yo todavía no lo he logrado entender del todo, pero sigo orando que el Señor me ayude. Es esta idea que sobre todo el apóstol Pablo refuerza de que Jesucristo es suficiente. Es decir, no lo que Él hace, no lo que Él da. Él sacia el alma. A tal punto que uno puede experimentar plenitud aunque la vida esté de vuelta a un caos. Así de ilógico es eso. Que uno puede, al estar con Él, llegar al punto de sentir como que nada le hace falta. Ni un trabajo, ni un esposo, ni un carro, ni un ascenso, ni un reconocimiento, nada. Que uno puede caminar en la vida literalmente como quien lo tiene todo sin tenerlo nada. Sin tener nada. Y dice, viste, no, el mundo no funciona así. Y creo que es esa falta de comprensión de lo que Jesucristo mismo es y representa para nosotros, lo que muchas veces nos lleva a tratar de solucionar nuestros deseos de una manera a nuestro modo y a nuestro tiempo. Es que no hemos podido llegar a experimentar satisfacción en Él. Y ahí es donde yo quisiera animarte al responder esta pregunta. ¿Nosotros deberíamos practicar el ayuno? Sí. Creo que si estás en un momento de sequía espiritual, deberías practicar el ayuno. Creo que si estás pasando por una prueba muy difícil en la que no entiendes qué es lo que Dios está haciendo, deberías practicar el ayuno. Si estás luchando con hábitos pecaminosos en tu vida que literalmente te están doblegando la voluntad, deberías, confesarlos, buscar un hermano y practicar el ayuno. Sea lo que sea que necesitas de Dios, necesitamos aprender a buscarlo intensamente. Y ahí está el tema de lo práctico. Entonces, ¿debo dejar de comer para poder concentrarme en el Señor? Si te funciona, sí. Pero si el punto del ayuno es una búsqueda intensa de Dios, a veces simplemente abstenerte de comer no va a hacer que tu corazón lo anhele más. Lo que hemos aprendido, especialmente en esta cultura súper ocupada y súper bombardeada con un montón de cosas, es que a veces los ayunos más efectivos son aquellos en los que tú identificas lo que te está estorbando en tu búsqueda del Señor y lo remueves con tal de concentrarte en encontrarte con Él y en humillarte delante de Él. Entonces ahí uno dice, bueno, claro, es que yo puedo dejar de comer. Para mí es hasta fácil. Dirán algunos, para mí no. Para mí es hasta fácil. Pero es tan fácil para ti
desconectarte de las redes sociales, que hasta estos aparatos ya tienen un medidor para mostrarte cuánto tiempo pierdes en eso. Es decir, piensa cuántas veces al día levantas el celular. ¿Cuántas veces? Y yo pensé que era algo de jóvenes, pero ahora veo a unos más canos, mucho más canosos, también. ¡Tin, tin, tin! ¿No crees que una de las cosas que más podrías darte tiempo con el Señor sería quizás desinstalar tus redes sociales por un tiempo? Algunos lo hacen así. O tú sabes que no, es que no, a mí me da muy duro madrugar, no sé qué, porque no sé qué novela están viendo hoy en día, pero, o MasterChef, que trasnocha a todos, o Betty la Fea, que ya la van a quitar y no sé qué. Si no, no es que yo no tengo tiempo, a mí me da muy duro madrugar. Sí, pero es que te estás acostando a las 11 de la noche, viendo novelas, o viendo series. ¿No sería un ayuno decir, oye, voy a quitar esto esta semana? Voy a quitarlo, para dormirme más temprano y estar más temprano con mi cafecito y mi Biblia abierta. A veces los ayunos creo que son más significativos que simplemente dejar de comer. Ahora, si la comida para ti, el estar dándote deleites por ahí de antojitos y cosas, que eso sí puede ser un buen punto para ti, dejar de estar comiendo. Y de hecho, cumplir lo que Isaías 58 nos dice, de alimentar al pobre, de abstenerte de estar gastando en restaurantes o en domicilios o en salidas, para decir, ¿sabes qué? Este ayuno que voy a hacer de restaurantes, que algunos lo han hecho, lo voy a aplicar en ayudar a una familia. Y uno ve qué monto sale de ahí en algunas familias. Entonces, para ayunar, si tú sientes que lo estás necesitando, porque estás en alguno de estos momentos que te estoy describiendo, ¿qué sería lo que más te ganaría tiempo con el Señor? Algunos hasta el gimnasio. Y no es que no tengo tiempo porque estoy jugando o porque estoy yendo al gimnasio. Pero si tu vida la sientes seca, vacía, improductiva, sin fruto, mi hermano y mi hermana, yo te animo a que busques al Señor y que proclames ayuno para buscarlo intensamente. Pero quisiera animarte especialmente a ti, que has estado como con la lucha de poder satisfacer tu sed y tu corazón en Cristo. Que si por alguna razón estás batallando con eso, con tu fe, que tomes este tiempo. Aún quisiera animarlos a que proclamáramos como iglesia esta semana como una semana donde nos vamos a dedicar intensamente a buscar al Señor. Porque honestamente, al verlos y conocer muchas de las historias que están acá, no creo que ninguno diga, no, vamos bien. Creo que todos estamos con sed y con hambre de Dios, con necesidad de dirección, de claridad, de vida. Pero eso, mis queridos, no va a pasar hasta que nosotros quitemos muchos de los estorbos que tenemos. Por eso quiero animarlos como iglesia a que de manera colectiva, pero individual, esta sea una semana en la que nos dediquemos a buscar al Señor. ¿Cómo? Y aquí puntos prácticos para que oremos. Uno define qué es lo que te estorba o qué te daría más tiempo con el Señor. ¿Qué? Y yo sé que tú eres muy determinado para muchas cosas. Y quiero animarte a que seas determinado para esto también. Porque aquí está tu vida, tu vida. Define qué es. Una novela, una serie, un coso de streaming, una amistad, redes sociales, tu celular. Obviamente no podemos ayunar de trabajo, o al menos sí en no hacerlo en las horas que no deben serlo. Pero define qué. Define este tiempo. Vamos de domingo a domingo. Vamos derecho.
de domingo a domingo. Y vimos el domingo, evaluamos un poquitico qué ha hecho el Señor en esta semana. 3, el ayuno es abstenerse, ¿cierto? Y humillar el corazón delante del Señor. Entonces, examina tu vida. Revisa qué cosas, pensando en Isaías 58, qué cosas se tienen que poner en orden en tu vida. 4, define una agenda, ¿cierto? Vas a ayunar, ¿por qué? Hay una dirección que necesitas, hay una petición muy particular que tienes, hay un deseo que quieres elevar por el Señor, define esa agenda. Y 5, toma este tiempo para, si es el propósito, entender, discernir, conocer al Señor y su voluntad y sus propósitos y sus tiempos. Eso es imposible hacerlo sin la Biblia. Imposible hacerlo sin la Biblia. Por más que pongan muchas canciones cristianas y toda la cosa, es imposible que tú entiendas la voluntad de Dios si no tienes la palabra. Así que toma un tiempo de escoger un libro y oro que el Espíritu Santo te guíe en qué libro en particular de la Biblia. Y que sea un tiempo de dedicarte a orar. Puede ser con el Padre Nuestro, que ya lo vimos, con los métodos que estábamos haciendo de Efesios, cuando les mandé por el WhatsApp. Pero toma un tiempo para dedicarte a estudiar la palabra y ojalá con papel y lápiz en mano copiar. ¿Qué es lo que el Señor te viene hablando? ¿Qué cosas el Señor te está diciendo? ¿Se animan a hacerlo? Ahora quiero culminar con una promesa que es como mi deseo más grande para mí, para mis hijos, familia y para ustedes. Y es la oración de Pablo por los Efesios en el capítulo 3, versículo 14. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan esta semana comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que al conocerlo, sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19. Padre amado, gracias te damos por tu palabra hoy y por darnos la preciosa oportunidad de poder saciar nuestro corazón en ti. Hoy te queremos pedir perdón, Padre. Te queremos pedir perdón por la forma en que muchas veces el Dios de nuestros deseos, nuestros apetitos, son los que dirigen nuestra vida. Perdónanos nuestra falta de perseverancia en la oración. Pero perdona lo que hay detrás de eso. Y es ese constante deseo de vivir para nuestros planes, para nuestras necesidades y nuestro deseo, y vivirlo en nuestros tiempos y a la velocidad de nuestras marchas. Hoy queremos volver como iglesia nuestro corazón a ti y pedirte que nos ayudes, por favor, a experimentar la plenitud que viene de ti. No de lo que tú das, no de lo que tú haces. Que aunque es importante y a ti te importa todas nuestras circunstancias y quieres darnos dirección en cada una de ellas y escuchar nuestras oraciones solamente por los méritos de Cristo. Señor, lo que más anhelas
es que aprendamos a estar satisfechos en ti. Por eso te pido, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender que lo que la cultura ha impulsado en nuestro corazón, de que somos felices cuando tenemos lo que queremos, en el tiempo que lo queremos y de la forma en que lo queremos, no es la misma forma en la que tú concibes la felicidad. Nuestra felicidad eres tú. Y como lo sabías, entregaste tu vida en sacrificio para perdonarnos y abrirnos el camino a esta satisfacción profunda del alma, que no depende de las circunstancias, ni de los cambios, ni de lo seguro, ni de lo certero, sino que depende de una relación confiada, centrada, completamente abocada a buscarte a ti. Enséñanos qué es eso, Señor. Y ayúdanos a voltear la página de ser hombres y mujeres que ayunamos solamente para buscar las cosas que Dios da. Y ayúdanos, por favor, a dar vuelta a la página para ser una iglesia que ayuna porque quiere un deleite mayor, uno que no da este mundo, uno que tú compraste en el Calvario para todo aquel que cree. Eso es lo que queremos experimentar, la plenitud que viene de Dios. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.